Dios les bendiga, Dios bendiga tu vida de manera especial. Soy tu hermana Elancy Gabriel de Marte. Mi pastor es Máximo Ramón Paulino, pueden buscarlos en Facebook. Me congrego en la Iglesia de Dios en el municipio de Guayacán, República Dominicana. En el anterior video estaba hablando de que hay un 911 por nuestros hijos, que tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar por nuestros hijos. No soy una alarmista más y no soy una persona que puede estar en las redes para estarle buscando sus likes, pero sí les pido sus oídos, sí, que me presten atención, que puedan escuchar lo que les voy a decir. Tengo alrededor de 4 años en Facebook iniciamos los viernes un ayuno colectivo con más padres que empezaron a unirse, y que aunque a veces no se vean los muchos likes, los muchos comentarios, pero al privado sí me notificaban de que se estaban uniendo al propósito de orar y ayunar por sus hijos. Es un sentir que Dios pone en nosotros. No voy a decir que soy profeta, ni soy hija de profeta, soy intercesora y predicadora. Predico la palabra y oro con ustedes. Oremos en acuerdo. Y en estos tiempos seguimos, aunque hagan pruebas, dificultades y a veces no podemos hacer el ayuno ese mismo día, pero lo importante es que usted se pueda unir y usted lo pueda hacer. Entonces, con relación al último video que subí, decía 911 por nuestros hijos, por los niños, por las niñas, donde quieren, no importa en qué país usted esté, que ore por los niños, usted tenga o no, únase al propósito, únase a la visión. Pues yo tuve este sueño donde yo estaba como en un lugar, como cuando viene un ciclón, viene un mal tiempo y nos sacan de los lugares vulnerables que pudieran causar pérdidas humanas, y como que nos llevaron a aquel lugar, y bajo como que mi autoridad, o yo era la encargada de atender en el área donde estaban los niños varones, con especificaciones, vi que eran niños varones, no había ni una niña donde yo estaba, y me asignaban a los niños para que estuviesen bajo mi cuidado. Y cuando yo les hablaba en el sueño, revelación o visión, como usted pueda decirle, yo veía que cuando yo les hablaba a los niños, a pesar de que tenían tamaños también ya de adolescente, 15, 16 años, escuchaban a mi voz, y dije wow, y parecía tan real y llamó bastante mi atención que al hablarle atendían a Dios. Yo les decía, vengan donde yo estoy y quédense aquí, y ellos venían y se reunían en el lugar donde yo estaba. Esta fue la primera parte del sueño y me los hallé raro. Y wow, estaban bajo mi cobertura, y yo entiendo que sí, el Señor me tiene en esta parte, el orar por los niños. Y el segundo sueño fue todavía un poquito más claro. Esto fue como de sábado para domingo, tuve ese sueño, y de domingo para lunes, al otro día tengo este segundo sueño, que este segundo sueño no lo había compartido, donde yo veía que yo estaba en San Pedro de Macorís, República Dominicana, en el área del 24 de abril, Barrio Azul, Colina 1, Colina 2, que todos esos lugares van quedando en el mismo centro, en el mismo lugar. Sales de Colina 1, entras a Colina 2, sale Barrio Azul, entras a 24 de abril, y en esa área. Y cuando yo salgo, como que estoy en la casa de mi hermana, que yo salgo hacia afuera, veo que es como horario de los niños irse para la escuela en la mañana, y veo que están saliendo los niños de sus casas, están saliendo los niños para ir para la escuela, y de repente comienzo a ver cómo el agua mana de la tierra. ¿De dónde? El agua manaba de la tierra con la capacidad y con la intención, que esto fue lo que llamó bastante mi atención, como de arrastrar a los niños que salían para irse a la escuela. No son sueños inventados, esto no nació de que de mi corazón el querer soñar algo, porque usted ora y usted se acuesta y lo que quiere es descansar para el otro día, para seguir bregando con los niños que son bastante carpetosos, y que el Señor nos dé la sabiduría y la fuerza para bregar con nuestros hijos y instruirlo en su camino. Cuando yo veo esto, en el sueño yo me alarmo y empiezo a decirle a los niños por dónde tenían que pasar para evitar el agua, que el agua lo agarrase y lo arrastrase, porque eran como lugares específicos, pero eran por los lugares donde los niños tenían que pasar para ir a las escuelas. Usted que tiene hijos, ore por sus hijos. No mande a sus hijos airados, enojados a la calle, con palabras de insulto, con palabras de maldición. Sea usted cristiano o no,
no maldiga a sus hijos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos y el fruto del vientre es de gran estima delante de él. ¿De qué está hablando? Los hijos no son ninguna bendición, son una herencia que Jehová nos da a nosotros como padre. Y hay muchos deseando tener un hijo, no lo han podido tener, pero ese no es el tema ahora. El tema es la advertencia, el alerta, que nosotros tenemos que velar por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que cubrir a nuestros hijos en oración, sean adultos o no, son tus hijos, ora por ellos. La palabra nos habla en el libro de Éxodo, su capítulo 1, de la matanza que hubo en Egipto, cómo Faraón mandó a matar a los egipcios. Pero dice la palabra que las parteras temían al Dios de los hebreos y que cuando le dieron las órdenes de que cuando el niño naciese varón, que lo exterminaran, pero ellas tenían temor. Dice, cuando asistían a las hebreas en sus partos y veían el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que vivan. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué? Porque ya no levantaron sus manos a matar a aquellos niños hebreos. O sea, estamos viendo desde el Éxodo, segundo libro de la Biblia, cómo Satanás siempre ha buscado la manera de cómo exterminar a los niños. Lo vas a generalizar, simplemente era con los judíos, sí, era con los niños y eran judíos, pero son con niños, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y dice la palabra que para ir al reino de los cielos, poderlo heredar, tenemos que ser como un niño, sin malicia. Aunque ellos sean carpetosos, sin malicia, porque ellos lo hacen a veces en el momento, pero no tienen esa capacidad como el adulto de razonar y meditar en algunas cosas. Aunque sí hay niños que dejan un poco que desear por su mala conducta y sus actitudes, pero la Biblia dice que los niños heredarán el reino de los cielos. Y dice la palabra también en el libro de Mateo, tocante a Herodes, cuando nació Jesús, viendo este con temor de que fuese a perder su reino, cuando nosotros sabemos que el reino de Cristo es espiritual, es celestial, y no para establecerlo en este siglo, o no era para establecerlo en el tiempo en el que él nació. Y Herodes sintió miedo, y él le dice a los magos, si ustedes van e investigan dónde está el niño, vengan e infórmenme. Pero dice la palabra que aquellos magos, y no eran magos de hacer magia, siendo avisados en revelación, donde Dios le decía que no regresaran a Herodes, que no le dieran información donde estuviese el niño. Y dice la palabra en Mateo, su capítulo 2, matanza de los niños. Esta es la matanza de los inocentes, y yo solo voy a leer para que usted entienda que cuando hay una amenaza, cuando hay un peligro en contra de los niños, Dios siempre lo va a mostrar. Mis hijos no son intocables porque yo esté orando siempre, pero yo entiendo que Dios tiene misericordia y los cuida y los ampara. Vuelvo y le repito, no mande a sus hijos con palabras de maldición a ningún lado. No maldiga a sus hijos, cambie ese vocabulario y bendiga a sus hijos. El más grande mío es impertinente, como yo le digo. Rinde. Pero la palabra de maldición no puede salir de mi boca, ni puede salir de la boca tuya para maldecir a tus hijos. Dice, después que partieron ellos, Mateo 2, 3 en adelante, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios revela, Dios muestra, es lo mismo que nos está advirtiendo ahora. Viene algo en contra de los niños. Y también escuché en días pasados que hay algo en contra de los niños, o hay una enfermedad que viene de China. Y cuando algo está en un país por los viajeros, aunque esté en China, se va propagando. Y nosotros tenemos que orar y tenemos que cubrir a nuestros hijos, porque lo que viene, no importa en el lugar que esté, porque puede tocarlo y solamente la mano de Dios puede librarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Fue obediente José? En cuanto a lo que Dios le estaba mostrando en sueño, fue reverente y fue obediente. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Jesús. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos, el tiempo de cuando el niño Jesús había nacido. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, la voz
La voz fue oída en Ramat, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Para que esto no le acontezca a nuestros hijos, esto es una voz de alerta. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que tirarnos de rodillas, boca abajo, a pedirle, a suplicarle al Señor que tenga misericordia de nuestros hijos. Porque cuando el enemigo se levante en contra, Dios siempre tendrá una voz de alerta para alertarnos y avisarnos de los planes del maligno. Eran aguas turbias, eran aguas fuertes, corrientes fuertes que podrían arrastrarlo, pero nosotros tenemos la fe de que Dios va a guardar a nuestros hijos. Pero para esto tenemos que clamar. Para que Dios escuche el clamor, alguien tiene que clamar. Y usted tiene que unirse, no importa en el país, en el lugar donde usted esté, tiene que orar por sus hijos, tiene que orar por sus nietos, tiene que orar por sus sobrinos, tiene que orar por sus hermanitos. Sí, porque a veces tenemos hermanos pequeños, tenemos que orar por ellos. Y dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Dios siempre va a hablar. La palabra de Dios, dice la palabra, que el cielo, la tierra pasarán, pero sus palabras no caen al suelo. Dice, pero oyendo que Aquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Señores, Dios revela, Dios muestra, Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando. Somos a veces nosotros los que no entendemos cuando Dios nos está hablando. Dios úsame, Dios revélame. Pero cuando Dios no nos está revelando tal vez lo que quisieran en nuestro corazón y no entendemos, hay una alerta. Tenemos que clamar por nuestros hijos. Tenemos que clamar por la niñez. Están siendo contaminados en nuestra misma casa. Usted recuerda, vienen por sus hijos y están donde dentro de la misma casa. ¿A través de qué? A través del sistema, a través del internet, a través de tantas cosas que ellos ven, tantos enlaces donde ellos se meten. Sus corazones quedan ligados con juegos, quedan ligados con personas que ni conocen. Tú sabes con quién tus hijos juegan, tú sabes con quiénes se conectan. Pues tenemos que orar para que el Señor rompa toda ligadura y que sus vidas sean libradas en el nombre de Jesús. Y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Yo no sé dónde tú estás, pero es una voz de alerta. Para que después nos digan que no se dijo. Tenemos que orar por nuestros hijos. Vienen fuertes ataques en contra de nuestros niños. Y tenemos que orar por ellos para que Dios extienda su mano de misericordia. Porque muchas veces cuando están jugando no sabemos qué están haciendo. Y para que la mano de Dios se detenga, como dice la palabra, que Job oraba por sus hijos, por si hubiesen pecado en contra de Dios. Ahora es tu tiempo de orar, de clamar, de interceder por tus hijos para que Dios tenga misericordia. Ruego al eterno Dios que guarde a mis hijos, que guarde a tus hijos, que guarde esta generación para que puedan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores y puedan ser capaces de apartarse de toda iniquidad y toda especie de mal y guardarse para Dios. Porque he aquí que sonarán trompetas y para que no suceda como Raquel que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada, hoy la voz de alerta es esta. Ora por tus hijos porque hay ataque en contra de ellos. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.